Muy buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana La Viña en Monterrey. Reciban un gran abrazo desde la ciudad de San Salvador, El Salvador, no solo de mi parte, sino también de parte de mi esposa y de mi madre, que todas les mandan saludos. Espero que estén bien en medio de esta época tan difícil para el mundo y es un honor el poder compartir nuevamente la palabra de Dios a pesar de la distancia en tiempo de coronavirus y hacerlo por estos medios. Eh, Realmente quiero que podamos disfrutar el tiempo en la palabra de Dios el día de hoy y eh, bueno, vamos a hablar un tema muy especial y muy importante para mí y creo que para todo cristiano. Eh, lo he titulado En Cristo Jesús. Y Eh, desde la vez anterior que tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes, estuvimos hablando y reflexionando de cómo Jesús, el Cristo, es el mensaje principal de las Escrituras. Cualquier persona que se tome el tiempo de leer las Escrituras con mucho cuidado, aunque a veces cuando decimos mucho cuidado se confunde, porque con el mismo cuidado que una persona le toma a una novela común, que la agarra y comienza a leer y tratando de unir la historia para entender de qué se trata. Con ese mismo cuidado, si nosotros agarramos la escritura y comenzamos a leerla, podemos darnos cuenta de que toda la Biblia trata acerca de la venida del Cristo, desde aquel versículo en Génesis 3:15 que se conoce como el protoevangelio y todo el desarrollo de la historia que son aproximadamente unos 4.000 años. El Antiguo Testamento nos presenta personas que nos representan cómo va a ser el Cristo y también nos presenta cómo no va a ser el Cristo a través de otras personas. Y es muy interesante que muchas de las historias muy famosas hoy de Hollywood y libros que se escriben hacen constantemente referencia a la persona de la profecía o a la persona o al niño de la profecía, etcétera, etcétera. Lo he escuchado muchas veces mencionar, pero esta es una idea desarrollada realmente por las escrituras con personas reales que durante 4.000 años estuvieron esperando la venida del Mesías, la venida del Cristo. Y justamente las escrituras nos mencionan su venida y su logro. Hablamos que Él es el Rey eterno de forma legal y esto no es algo que Cristo va a llegar a ser, es algo que Cristo es en este momento. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey eterno y en ese sentido no es que Él va a alcanzar las promesas, no es que va a alcanzar las bendiciones, sino que Él ya las alcanzó en aquellas mismas palabras de Juan 19:30, donde dice, consumado es. Todo lo que Cristo iba a llegar a ser, ya lo es. Y por eso es que es muy importante que nos tomemos el tiempo de estudiar una doctrina que históricamente es, fue una de estas doctrinas rescatadas dentro de la Reforma. Esta doctrina es en Cristo. Así, la frase, en Cristo, es una de las cosas más preciosas que podría haberle ocurrido a un ser humano y es una de las bendiciones que disfrutamos a aquellos que hemos, o más bien que estamos en Cristo. El hecho de que eh, Dios nos escogió para estar en su Hijo Jesucristo. Es un tema tan importante que a veces es pasado por alto porque los cristianos en diferentes épocas hemos descuidado este tema, pero realmente el meollo del cristianismo se encuentra en el hecho de que nosotros estamos en Cristo. Y quisiera que solo viéramos un poco de los ejemplos de esta frase en Cristo. Literalmente aparece en la Reina Valera 230 veces, aparece 254 en la nueva traducción viviente, 258 en la traducción al lenguaje actual, 214 en la Reina Valera antigua, 255 en la nueva versión internacional, eh, 221 en Palabra de Dios para Todos, 240 en
eh, la Biblia de Dios habla hoy. Ahora es interesante que aún la Biblia de los testigos de Jehová hace la expresión, en lugar de decir en Cristo, ocupa la expresión en comunión con Cristo. Y es interesante porque pues una de las especialidades, por así decirlo, que ha tenido la secta de los testigos de Jehová es tratar de alejar a la gente de Cristo. Y sin embargo, pues esta frase de alguna forma hace referencia al hecho de que estamos en Cristo. Ahora, eh, yo quiero continuar en este punto solo hablando que nuestra situación en Cristo comienza antes más bien, antes de que la historia humana inicie. En ese momento nuestra situación en Cristo, nuestra posición en Cristo ya había sido asegurada, porque el estar en Cristo es algo que depende de Dios y no de nosotros. Por ejemplo, lo vemos en Efesios 1, del 4 al 5, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estos dos versículos los vamos a estudiar un poco más adelante, hablando de lo que puramente significa que es estar en Cristo. Ahora, pero es muy importante darnos cuenta de que antes de la fundación del mundo, antes de que la historia humana iniciase, en ese momento Dios ya nos había escogido para que estuviésemos en Cristo. El día de hoy vamos a entender primero nuestra realidad sin Cristo, qué es la realidad humana sin Cristo. Luego veremos que fue Dios el Padre quien nos colocó en Cristo, y trataremos de una forma superficial lo que significa bíblicamente estar en Cristo, para que finalmente concluyamos que ser cristiano se trata de estar en Cristo. Les pido que me acompañen en oración para pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Señor, y yo quiero reconocer el día de hoy que necesitamos totalmente de tu ayuda para poder entender esta maravillosa obra que tú has hecho en favor de nosotros, Señor. Padre, que no sea la inteligencia de los argumentos, sino más bien como lo dijo el apóstol Pablo, Señor, con temor y temblor, Señor, nos acercamos a esta doctrina tan importante, Señor, de la suficiencia de nuestra posición y de nuestra vida cristiana en Cristo, y que fuera de Él no tenemos nada, y que fuera de Él no deberíamos de anhelar nada, Señor, pero no soy capaz de poder enseñar esto en mi propia fuerza, Señor. Solo tu Santo Espíritu puede hacerlo. Así que yo pongo a disposición mis palabras, Señor, y mi mente. Y sobre todo, Señor, la exposición que tendremos a la palabra de Dios, que puede iluminar nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, porque tú eres el Rey eterno, quien tiene el poder de revelar al corazón, Señor. Y eso es lo que te pido el día de hoy, que te reveles a nosotros por gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. El primer punto que yo tengo por acá, que me gusta muchísimo, y es la razón por la que lo puse en el primer lugar, es nuestra realidad sin Cristo. Y es que hay algo que comúnmente ignoramos nosotros, los creyentes. Podemos fácilmente entender lo que es hacer cristianismo, hacer obras evangélicas, pero muy pocas veces entendemos que todo esto tiene que ser el resultado de nuestra posición en Cristo y no un medio para alcanzar una posición en Cristo, porque no hay forma de que nosotros en nuestras fuerzas humanas podamos alcanzarlo. Y para eso yo quisiera que de alguna forma pudiésemos analizar algunas influencias que está sufriendo el cristianismo el día de hoy.
La primera de estas influencias, y la mayoría de ellas son filosóficas, es el posmodernismo. Esto significa que los cristianos no estamos abrazando verdades absolutas. Es decir, que de alguna forma los cristianos llegamos a creer que nadie está equivocado, sino que todos tenemos razón de alguna forma. Y eso es lo que ha venido a traer una influencia negativa dentro del cristianismo. Además, una segunda influencia es que en cuanto a conocimiento de las escrituras o en conocimiento cultural general, el cristiano ha llegado al punto de aceptar la cultura anti-intelectual que pues predomina mucho lastimosamente en nuestros tiempos. En cuanto a doctrina, literalmente estamos en este punto donde a los cristianos se nos ha dicho que lo más importante es experimentar el poder, más que la doctrina. Pero el problema específico es que esto ha llevado a muchísima gente, literalmente, a buscar más experimentar un poder y a fingir literalmente que están experimentando un poder de parte de Dios y ni está conociendo a Dios, no está conociendo su palabra, más bien conociendo a Dios a través de su palabra y a la vez está viviendo una mentira. Y lo digo con mucho cuidado, pero realmente está pasando en el día de hoy, donde nuestro énfasis más es la experiencia, lo que sentimos, más que las verdades que Dios ha establecido. La cuarta es referente al conocimiento bíblico, donde lastimosamente nuestro cristianismo, culturalmente hablando, nuestro cristianismo es muy analfabeta. No porque no hay escrituras, sino porque el conocimiento de las escrituras se ha desechado. No voy a entrar más en esto, pero sí quiero hablar de cómo esto no solo nos pone en el riesgo de aceptar un concepto idolátrico de Dios, sino de aceptar algunas mentiras que yo necesito señalar el día de hoy para que comencemos a entender cuál es nuestra realidad sin Cristo. La primera de estas mentiras que yo quiero señalar es la mentira que dice que todos somos hijos de Dios. Normalmente esta frase ha sido ocupada por muchas personas con la intención de que Dios se quede visto como un Dios totalmente con buenas intenciones, puramente bueno, y que solo es amor, que no hay justicia, no hay castigo, etcétera. Sabemos que Dios es puramente bueno y por causa de que es puramente bueno, debe castigar la injusticia. Pero para ser más claros, no nos podemos alargar mucho en esta enseñanza, pero lo que quiero decir es, ¿qué dice la Biblia referente a esto? Pues la Biblia es clara cuando en Juan 1, 12 y 13 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el precioso principio aquí es que por la voluntad de Dios se nos ha dado la oportunidad de creer en Cristo y esto nos ha convertido en hijos de Dios, de tal forma que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Y es una mentira muy aceptada en el cristianismo. Anteriormente era muy común escucharlo dentro de la Iglesia Católica Romana, pero hoy se escucha muy comúnmente en muchos grupos cristianos porque sienten que decir eh, que no todos son hijos de Dios va a hacer que la gente rechace la religión. Bueno, la mentira, abrazar la mentira, no salva a una persona. La persona necesita creer en Cristo para ser un hijo de Dios. Y para que esto ocurra, está de por medio de la voluntad de nuestro Dios. La segunda mentira dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y este tema es bien delicado porque es una mentira muy repetida. No en sí
que Dios no ame. Tengo que ser bien honesto porque vamos a hablar que la obra expiatoria de Cristo en la cruz es un acto de amor, pero hay algo muy importante en medio de esto. Primero, esta frase fue dicha por Gandhi, a pesar de que los pastores la repiten una y otra vez en muchos púlpitos. La Biblia dice otra cosa. La Biblia en Salmo 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y también el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. Y esto necesitamos nosotros tener claro, porque en nuestro tiempo, en el cristianismo y la cultura que tenemos hoy, pareciera que el ser humano merece todo y que merece el amor de Dios, que merece los favores de Dios y que merece que Dios esté feliz y contento. Y estoy hablando separado de Cristo y no es cierto. Lo que las escrituras dicen es que Dios está airado contra el impío. Una mentira más. Dios no podría vivir sin ti. Y esta mentira, de nuevo, es muy usada dentro del marketing evangélico para tratar de traer la gente hacia Cristo, pero es muy obvia la mentira porque lo que nos dice las Escrituras en Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios sí podría vivir sin ti. De hecho, es una muestra de gracia y de amor, eh, digamos, un amor general, así mismo como una gracia general, el hecho de que hayamos sido creados por Dios. Eh, una más, dice, Dios no puede ser Dios sin nosotros. Y esta frase se hizo muy popular y se repitió una y otra vez con la intención de que los cristianos se sintieran importantes porque Dios tuvo que hacernos para el poder sentirse Dios. De nuevo, no es cierto. No es bíblicamente, la Biblia nos dice que en el principio Dios ya era Dios, no existía nada de lo que existe y Él ya era Dios. Dios no necesita la creación para ser Dios y sin embargo la creación no tiene lógica sin un Dios creador. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que eh, Dios es Dios sin nosotros. No soy yo quien le doy la deidad a Dios. Dios es Dios desde su misma esencia y desde el hecho de que su naturaleza divina es más que obvia en la creación. Ahora, la creación manifiesta lo que ya es. Él es Dios, pero no significa que necesita la creación para que se demuestre que Él es Dios. Él es, simplemente Él es. Y aquí es donde es muy importante señalar, por ejemplo, que el nombre de Dios en el hebreo está compuesto por 4 letras o 4 consonantes que son la YHWH. Y en su traducción literal significa yo existo por mí mismo. No hay ningún ser humano que pueda decir eso, no hay ninguna criatura que pueda decir eso. Y sin embargo, Dios es independiente, Él no necesita de que nadie le cree para existir. Ahora, la última mentira que vamos a revisar en este momento es esta. Dios te ama porque mereces ser amado. Creo que en esta mentira es donde nos vamos a enfocar los últimos minutos de este punto número 1, simplemente para dejar claro por qué es una mentira. Ahora el pastor Paul Washer dice lo siguiente, dice, el sistema humanista del mundo nos insta a amarnos. Nosotros por naturaleza nos amamos a nosotros mismos sobre todas las cosas. Y luego viene el cristianismo y nos dice que Dios nos ama porque lo merecemos. De esta forma, el amor de Dios pierde la profundidad de su significado.
si alguien merece ser amado, por decirlo de una forma, literalmente tiene razón de que Dios lo ame. Ahora, no sé si parte de la esencia del amor, de hecho, es el no merecimiento. No hay nadie que merezca ser amado por nadie. No hay una obra eh, humana que valide el que amemos a alguien más o que alguien nos ame. Y es precisamente por eso, porque eh, eh, que Dios ha hecho eso por nosotros, que no merecemos ser amados, nos ha amado, que nosotros le amamos a Él como respuesta. Ahora, si yo no entiendo el concepto del amor de Dios, en ese sentido, pierde su valor. Yo no merezco ser amado. Y esto es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todas se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando nosotros agarramos Efesios 2, del 1 al 5, nos dice exactamente lo mismo. Nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No había dentro de nuestra naturaleza, no hay más bien dentro de nuestra naturaleza ni un solo argumento a favor de que Dios nos ame. No hay una sola razón por la cual el Dios Santo, Todopoderoso del universo, deba amarnos a nosotros. Y es exactamente aquí donde podemos decir que sin Cristo ningún ser humano merece amor, ningún ser humano es hijo de Dios, ningún ser humano pues recibe todas las bendiciones de parte de Dios, porque en Cristo tenemos todo, porque Cristo es el heredero de todo, pero a la vez es importante decir que sin Cristo nosotros estamos eh, totalmente en la pobreza espiritual, por así decirlo. Ninguno de nosotros merece nada de parte de Dios más que el castigo, porque eso sí lo merecemos. Merecemos destrucción, merecemos castigo, merecemos que Dios eh, destruya nuestra vida por causa de nuestra impiedad. Pero hay algo más interesante todavía, y es lo que resalta verdaderamente el amor de Dios. No que haya amado a gente que lo merece, sino que, como lo dice Romanos 5, del 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los enemigos, por sus enemigos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es la esencia del amor. Esto es la esencia de la gracia. Cuando nosotros le decimos a una persona que todos somos hijos de Dios, que no hay castigo, que tú mereces ser amado, cuando nosotros estamos diciendo estas cosas, nosotros estamos menospreciando la gracia que Dios ha tenido al morir para perdonar a los seres humanos débiles que lo que merecen es un castigo. Entonces, sin Cristo merecemos un castigo. Este versículo, esta cita de Romanos 5, es una transición para aquellos que estamos en Cristo, que éramos merecedores del castigo, pero ahora por causa de la obra de Cristo, estamos en Él. El punto número 2 literalmente tiene que ver con esto. Me gusta cómo lo dice la frase, mas por Él estáis vosotros en Cristo. De nuevo, más por Él estáis vosotros en Cristo. Y creo que este es una de estas
de estos principios bíblicos que han sido muy mal interpretados. Bíblicamente, estar en Cristo se trata de una obra de Dios. No teníamos la probabilidad de ponernos a nosotros mismos en Cristo. No se trata de forzarnos a nosotros mismos para estar en Cristo. Se trata de la preciosa obra de gracia de Dios, de habernos puesto en Cristo y como vimos antes de la fundación del mundo. Para entender esto, para entender la grandeza de esta gracia, podemos ver 1 Corintios 1, del 25 al 29. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis queridos hermanos, literalmente, según estos versículos, ninguno de nosotros tenía la probabilidad de estar en Cristo. Y no solo hablo de nosotros como una congregación evangélica, no hay un solo ser humano que tenga el poder y la capacidad de ponerse en Cristo. Esto es una obra divina. ¿Por qué? Porque Dios fue el que escogió y no escogió porque éramos los más brillantes o los mejores. Es posible que tú seas un muy buen trabajador, que tú seas un muy buen empresario, es posible que el Señor te haya permitido en ser muy importante y repuntar en muchas áreas, y gloria a Dios por eso, porque ahí te ha llevado Él para honrar su nombre, pero ninguna de estas cosas es suficientemente grande o importante como para que Dios te considere. Más bien, delante del mundo, como cristianos, hoy que hemos recibido a Cristo, nosotros somos viles, somos menospreciados. ¿Por qué? Porque nosotros por la obra del Espíritu Santo, hemos dejado atrás el mundo, hemos decidido negarnos a nosotros mismos, que es a lo que nos ha llamado Dios, y todo eso obviamente por la obra del Espíritu Santo, y entonces el mundo nos menosprecia. De forma que, mis hermanos, ni teníamos cómo convencer a Dios antes, ni tampoco lo tenemos ahora. Pero Él decidió escogernos a nosotros, y por eso es que es precioso el versículo que sigue siempre en 1 Corintios 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Literalmente habría el espacio para dar una enseñanza por cada una de estas frases, y es uno de los versículos más hermosos que existen, pero todo el conocimiento que nosotros necesitamos está en Cristo. Toda la justicia que nosotros necesitamos está en Cristo. Toda la santidad que nosotros necesitamos está en Cristo, y toda la pertenencia que nosotros necesitamos tener para Dios también está en Cristo. Literalmente lo que Dios ha hecho es que todo aquello que las religiones te ofrecen como un fruto, tú lo tengas en Cristo. Dios ha hecho que Cristo sea nuestro conocimiento espiritual, que Cristo sea esas buenas obras, esa buena conducta, esa vida piadosa. Dios ha hecho que Cristo sea la razón por la que le pertenecemos. Tenemos todo lo que necesitamos, tanto para esta vida como para la vida piadosa, en Cristo, porque Él se aseguró para sí mismo todas las bendiciones de la ley.
Por eso es importante que en el tema anterior hablamos que se estableció para siempre como el heredero legal de la promesa de Abraham y para siempre como el rey eterno, simple y sencillamente porque cumplió la ley. Bueno, no es tan simple ni es tan sencillo, por así decirlo, pero lo que me refiero es que por ese precioso hecho, legalmente Jesús es el Rey eterno, Jesús es el heredero de las promesas y nosotros somos beneficiarios de que Jesús reciba todo eso porque estamos en Cristo. Dios decidió ponernos en Cristo. Y todo lo que se necesita, no hay una sola promesa que te pueda ofrecer ninguna religión, incluyendo la evangélica, no hay una sola bendición religiosa que podamos alcanzar fuera de Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo este versículo. No busques por sabiduría en las religiones, no busques por justificación en las religiones, ni por santidad en las religiones, ni siquiera busques tu propia redención en las religiones. Todas estas cosas Dios las ha provisto para aquel que está en Cristo. Y las ha provisto en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que entendamos entonces de una forma clara y sencilla qué significa estar en Cristo. Podríamos hablar muchísimo, dijimos que todo el Nuevo Testamento tiene más de 200 referencias a lo que significa estar en Cristo. Hay un solo pasaje que es la última parte que vamos a reflexionar el día de hoy de lo que esto significa. Y es Pablo en Efesios el versículo 3 en adelante. Solo vamos a reflexionar de forma superficial. Miren lo que dice: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué tenemos todas las bendiciones? ¿Por qué tenemos toda la bendición que un cristiano necesita? Ya la tiene. ¿Por qué la tiene? Porque está en Cristo. En Cristo. Dios concedió que esas bendiciones que nosotros necesitáramos estuviesen disponibles para nosotros en Cristo. No necesitamos buscar una bendición fuera de Cristo. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y definitivamente este es un tema que, si el Señor lo permite, vamos a hablar más adelante, pero literalmente, mis hermanos, Dios, antes de que el mundo fuese hecho, ya nos había escogido en Cristo y nos había escogido para que pudiésemos vivir una vida santa y sin mancha delante de Él. Obviamente es Él el que limpia, Él es el que purifica y también es Él el que nos hace caminar en santidad. Pero la intención de Dios de ponernos en Cristo es que le pertenezcamos y vivamos para Él. Además, dice el versículo 5 y 6, en amor. ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Lo hizo en amor. Esto es amor. Esta es la manifestación del amor. Como dijimos, no que antes de llegar a Cristo nosotros mereciésemos ser escogidos, ni que después vayamos a merecerlo. Porque antes de seguir este versículo 5, hay una frase que tristemente se ha hecho muy famosa entre los cristianos, que dice: Dios me escogió porque Él sabía qué es lo que yo iba a llegar a ser. No es cierto. Vamos a llegar a ser por su obra en nosotros, pero podría haber escogido cualquier otro y haber hecho que hiciera eso o más. Entonces, ¿por qué me escogió? Por amor, por gracia, no por mérito, no por lo que yo voy a llegar a ser, porque así de pequeño y de pecador como he sido, sigo luchando y entendiendo que soy pecador. Entonces, lo único que puedo decir es que Él nos predestinó en amor, como lo dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio, de nuevo esta frase, por medio de Jesucristo, es lo mismo que decir en Cristo. Es en Cristo que Dios nos adopta como hijos suyos, porque le dio la gana, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia.
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Que esa frase del versículo 6, para que cuando nosotros entendamos que no es porque somos buenos, sino al contrario, somos malos, alabemos su gracia. ¿Qué significa su gracia? Que nos dio algo que no merecemos recibir. Y a través de esa misma gracia, Dios nos acepta en Cristo. Dios no nos acepta porque soy evangélico o porque estoy practicando la religión cristiana o porque yo oro mucho o porque estoy sirviendo, porque estoy diezmando. No me acepta por ninguna de esas razones. Me acepta en Cristo, en el amado. Y continuamos con esto. Dice que por causa del amado nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cristo compró nuestra deuda. Nos compró a nosotros y nuestra deuda con Dios. Y hoy nos ha permitido experimentar su perdón por las riquezas de su gracia. De nuevo, ¿qué significa su gracia? Que no vamos a merecer, que no merecíamos ese perdón y esa salvación que sí tenemos el día de hoy en nuestro Señor Jesucristo. Del 8 al 10, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Literalmente, Cristo se volvió la base del reino glorioso de Dios. Y es en Cristo en que Él, en su sabiduría, en su inteligencia, nos da a conocer este misterio de que en Cristo es donde está la iglesia, en Cristo es donde se vive la vida cristiana, en Cristo es donde está la bendición, donde está la elección, donde está la sabiduría, donde está la justificación, es en Cristo donde está la santidad. No, no hay nada en la vida espiritual y en la vida terrenal que Dios no lo haya puesto sobre nuestro Señor Jesucristo. Versículos 11 al 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo en esta frase habla sobre los creyentes judíos que estaban esperando la promesa, que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que estaban esperando, y ellos dicen, nosotros tenemos herencia junto con Pablo está diciendo, tenemos herencia junto con los gentiles, y esta herencia se llama, la tenemos depositada en Cristo. Versículos 14, 13 y 14. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Literalmente, mis amados hermanos, ¿cómo sabemos que nosotros le pertenecemos a Dios? ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? ¿Cómo sabemos de que todas estas bendiciones y todo esto que estamos hablando las tenemos y son para nosotros? Es porque tenemos al Espíritu Santo. No voy a tomar todo el tiempo para hablar en este momento sobre la obra del Espíritu Santo, porque si Dios lo permite, la vamos a compartir un poco más adelante cuando hablemos sobre la santidad, pero quiero decir algo. Sin el Espíritu Santo no podemos recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor. No podemos confesarlo y creer que Él es nuestro método para la salvación. Entonces, la obra de Dios literalmente es tan completa que pone a Cristo, nos pone al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo de tal forma que estamos en Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo cual, Dios merece literalmente ser honrado, glorificado por esto que Él ha hecho.
¿Cómo se manifiesta que estoy en Cristo? Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Para ir concluyendo, mis queridos hermanos, una de las cosas más tristes que ha ocurrido y que está ocurriendo en el cristianismo de hoy en día es que hemos sido infectados por el humanismo, el posmodernismo y diversas filosofías que nos han llenado de mentiras como las que hablábamos hace unos minutos. Pablo nos apuntó a eso en 1 Timoteo 4:1, dijo, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Literalmente, mis hermanos, les invito a que lean el contexto porque literalmente habla de muchas doctrinas que hoy en día han distorsionado el cristianismo, que tienen que ver más con amarnos a nosotros mismos, con ser el centro del universo, con alcanzar las bendiciones. Todo lejos de nuestro Señor Jesucristo. Estas creencias nos dicen, tú eres un campeón, tú eres maravilloso, tú eres David, tú eres un Josué, tú eres maravilloso, tan maravilloso que Dios solo podía morir por ti. Es más, si tú fueses el único pecador, Cristo hubiese venido y hubiera a la tierra y hubiera muerto por causa de ti para salvarte. Y eso, mi querido hermano, es una mentira. La razón por la que Cristo vino a la tierra es porque no hubo uno solo que pudiese alcanzar el nivel de santidad necesario para ser salvo. Y gloria a Dios por eso. Ahora, es muy importante saber esto. Si un solo ser humano hubiese podido cumplir la ley sin Cristo, si un solo ser humano hubiese podido alcanzar la justicia sin Cristo, entonces Cristo no es necesario, todos quedamos condenados y ese solo ser humano se salva. Pero todas estas doctrinas son llamativas para la carne, el que nos hagan sentir importantes, pero disminuyen el valor que le damos a la preciosa elección, al amor de gracia que Dios nos ha dado, literalmente. Y entonces, anhelamos, yo quiero ser reconocido, yo quiero tener un gran nombre, yo quiero tener mucha influencia cristiana, yo quiero tener una gran iglesia, yo quiero quiero alcanzar a muchos a Cristo, yo quiero ser bendecido, yo quiero recibir todo lo que pongo en mis oraciones, pero, pero, sin Cristo. Y puede sonar como que el hermano David se está acusando a sí mismo. Bueno, sí, y también estoy acusando al sistema cristiano evangélico de hoy en día que nos hace anhelar esto, que nos hace ser bendecidos, pero sin Cristo. Alcanzar a otros sin Cristo. Y cuando digo esto puede sonar un poco contradictorio, pero a lo que me refiero es que en el momento en que yo pienso que es por mí, porque me lo merezco, estoy saliéndome del hecho de que todo lo que necesito está en Cristo. El plan maravilloso de Dios para los creyentes es que Él depositó en Cristo todo lo que un ser humano necesita y luego puso a sus escogidos sobre Cristo. Lo hizo de esta forma para que nosotros entendamos que es por gracia y que no fue por los méritos de ninguno de nosotros, para que nosotros encontremos la fuente de nuestro significado, la fuente de nuestro conocimiento, la fuente de nuestra santidad, la fuente de nuestra justicia, la fuente de nuestro amor en Cristo, para que, como dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dios quiere que te encuentres bien en Cristo. Dios depositó en Cristo las razones para que seas feliz y para que estés contento a pesar de lo que está pasando en el mundo. Sin Cristo no hay argumentos para ser felices, pero en Cristo estamos completos y no nos falta nada. Mis queridos hermanos, quiero terminar este tiempo viendo un pequeño video para que entendamos lo importante que es la grandeza de nuestro Dios y cómo es lo único que puede llenar nuestros corazones y por lo cual Dios merece ser glorificado por habernos puesto en Cristo.
What a God. What power. Why did he lavish such a universe upon a creature like us? Why? Isn't that overdoing it? What a universe. And what a God. God rejoices in the works of creation because they point us beyond themselves to God. God does mean for us to be stunned and awed by His creation, but not for its own sake. He means for us to say, if the work of God's hands is so abundant with power and wisdom and majesty and grandeur and beauty, what must God be like? What must the Creator be like if the flinging out of His fingers is so majestic and grand and great and glorious? In the end, it's not going to be the seas. It's not going to be the ocean. It's not going to be the deserts or the flowers or the mountains. It's not going to be the grand galaxies. It's going to be God Himself that satisfies the soul. Nothing short of God will do. The infinite expanses of the galaxies will not satisfy my longing for grandeur. Only the Maker Himself. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Mis amados hermanos, qué preciosa oportunidad tenemos literalmente de aprovechar que estamos en Cristo y que tenemos toda la libertad de llegar con el Padre y de tener comunión, de aprovechar y disfrutar el amor de Cristo que puede satisfacer el alma. Así que literalmente el reto de hoy, si podemos concluirlo de esta forma, es que aprovechemos el estar en Cristo para arrodillarnos, para orar, para exaltarlo, porque Él merece la gloria por esta maravillosa gracia que es capaz de alcanzar a quienes no lo merecen, quienes eran sus enemigos, y no solo limpiarlos, santificarlos, sino colocarlos en Cristo para que estén completos. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Rey, y muchas gracias por su tiempo, hermanos. Bendiciones.